Yo soy el profesor Abraham Enrique Andrade de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y por supuesto toda mi vida la he dedicado al estudio científico, teórico, metodológico de la política. Y en esta ocasión quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes uno de los temas verticales y centrales de la ciencia política, como es el poder, el gobierno y la democracia, no solo en el mundo moderno, sino también cómo ha venido evolucionando del mundo antiguo hasta hoy. Estos son tres temas que se consideran muy importantes para la formación de un liderazgo emergente. Es decir, todo joven que se quiera nutrir y que quiera participar en el mundo de la política debe tener un manejo instrumental de lo que es el poder, cómo se despliega el poder, cómo se empodera dentro de una sociedad, que es el gobierno, cómo se ejerce el gobierno, cómo se establece lo que nosotros podemos decir un buen gobierno que trate de organizar a una sociedad en el beneficio público, y la democracia, que es uno de los temas más álgidos del mundo moderno. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de esas tres características, de esos tres elementos y cómo se viene ejerciendo. En términos generales comenzamos entonces con la estructura del poder. El poder nosotros lo consideramos en un término genérico como cualquier acción que puede generar algún tipo de resultado, de proceso, de movimiento. Nosotros podemos decir entonces en términos generales que algo que logre producir un efecto, entonces tiene una capacidad de tener poder. Pero en el caso de la política no nos interesa tantomente ese sentido genérico, porque nosotros consideramos que la política no es otra cosa que la lucha por el poder. Y no cualquier tipo de poder, la lucha por el poder del Estado. Entonces lo que tiene que aprender en primera instancia un liderazgo joven, un liderazgo alternativo, sobre todo en condiciones tan difíciles como pueden ser de un sistema político que no da muestra en algún momento de cambio, de transformación, y se necesita iniciar entonces una lucha, un enfrentamiento para cambiar la situación política, que es lo que nosotros decimos política, que se entiendan entonces el poder desde tres perspectivas totalmente distintas, como nosotros la tenemos en el caso aquí de la politología. Primero decimos que el poder es fuerza, es decir, hay un concepto genérico bastante amplio en el mundo de la política, que el poder es la capacidad que tiene un individuo de doblegar la voluntad de otra persona, es decir, de darle órdenes y de tener entonces lo que nosotros llamamos la obediencia. Ese es un término muy general relacionado con un sociólogo alemán llamado Max Weber, que estaba fuertemente influenciado, por supuesto, por las teorías militaristas de principios del siglo XX, sobre todo expuesta por la revolución bolchevique de Lenin. Entonces consideramos que un primer acercamiento al poder, el poder no es otra cosa que fuerza, que autoridad, la capacidad de dar órdenes y de estas órdenes sean efectivamente acatadas. Por supuesto, este poder se entiende como una coacción y una coerción. La coacción significa que ese poder puede tener la preventa, o lo que nosotros decimos la amenaza como ingrediente fundamental. En poder coercitivo decimos que es un poder psicológico, es más que todo persuasivo, que nosotros lo vemos dentro de la sociedad. Entonces, con esa pequeña caracterización del poder, nosotros vamos, si se quiere decir, que el poder tiene una historia que se tiene que comprender, que va desde el mundo antiguo al mundo moderno. Por supuesto, una historia amplia que cubre buena parte de la cultura universal y que hoy está en proceso de globalización a nivel, si se quiere, internacional, a nivel de otros países, de otras regiones, de otras civilizaciones. Entonces nosotros entendemos ahora sí cómo se viene desplegando este poder, no solamente como fuerza. También la autora Hannah Arendt nos decía a nosotros que el poder no es solamente doblegar la voluntad de una persona o ejercer la fuerza propiamente dicho, sino que también nos decía la autora que el poder era la capacidad de ponerse de acuerdo, de lograr consenso con otras personas, como un poder público para un poder colectivo, entonces emprender acciones sociales que tuvieran algún tipo de relevancia. Por último, encontramos también una concepción de poder que también es importante, que nosotros la necesitamos, la estudiamos, que es poder como procesos y resultados. Esta es una definición muy asociada con un filósofo matemático llamado Bertrand Russell, que él nos dijo a nosotros que el poder era la capacidad o la posibilidad de lograr resultados. Es decir, una persona tiene poder cuando se plantea un proyecto, un plan, entonces lo ejecuta y lo lleva efectivamente a resultados. Entonces son tres concepciones distintas: poder como fuerza, poder como consenso y poder como obtención de resultados, que está muy ligada al último moderno. Entonces le decía, con esas tres concepciones nosotros avanzamos entonces hacia una historia del poder del mundo antiguo.
antiguo. Es decir, la política siempre ha sido una lucha por el poder, una lucha conflictual. Y esa lucha conflictual por el poder, nosotros podemos decir que genera dos grandes escuelas en el caso de la política y en el caso de la ciencia política. Una primera escuela es la escuela de las élites y una segunda escuela, por supuesto, la historia del conflicto social de puño marxista. La teoría de las élites nos dice a nosotros que el poder, las élites, los grupos privilegiados dentro de la sociedad, privilegiados por conocimiento o por condición social o por privilegios que nos tengan en la sociedad, entonces luchan constantemente entre ellos por alcanzar el poder. Eso es lo que se dice de esa primera concepción. Es decir, la sociedad, la política no sería otra cosa que la lucha de las élites por el poder. Y ellos configurarán los sistemas electorales, configurarán los sistemas de partido y configurarán el sistema político para ellos garantizarse el ejercicio del poder dentro de la sociedad. Entonces, más o menos, nosotros lo vemos de que las elecciones, por ejemplo, una teoría, si se quiere, schumpeteriana, no es otra cosa como las élites organizan los sistemas políticos, los sistemas electorales, para que las masas, es decir, la población, vote por las élites. La democracia, entonces, sería un sistema de selección de élites por parte de las masas, pero las élites siempre están luchando por el poder dentro de la sociedad. En el segundo lugar, entonces, encontramos la definición marxista o marciana de lo que ellos consideran la lucha por el poder, pero ya no es una lucha entre élites, es una lucha entre clases, entre una clase que tiene los privilegios y una clase que no posee absolutamente los privilegios. Y esas dos clases siempre están enfrentadas por los medios de producción dentro de la sociedad, una para explotar a la otra y someter dentro de la sociedad a la otra clase social. Entonces nosotros avanzamos con esa distinción. Por supuesto, esa distinción tiene su historia. En el mundo antiguo, en Grecia, entonces nosotros encontrábamos que la gente luchaba por el poder, los sofistas, un grupo político cuyo objetivo básico era darle educación política a los jóvenes para que pudieran participar eficientemente en las estructuras del poder. Ellos, de la sociedad griega del mundo antiguo, ellos entonces los educaban para que ellos lucharan por el poder. Y esta lucha se llevaba en el marco de la retórica, en el marco de la dialéctica, es decir, un joven que se entrenaba para participar en las instituciones democráticas de aquel momento, la época de Pericles, por ejemplo, la época de oro del mundo griego, entonces tenía que aprender lo que era la confrontación, no mediante el dar órdenes o de mandos groseros, vamos a decirlo así, arbitrarios, sino dando justificaciones racionales para que las personas, es decir, persuadiendo a las personas para que iniciaran una determinada actividad. Entonces eso había que entrenarlos, había que capacitarlos exactamente para el ejercicio de ese tipo de actos y por supuesto después también para el control de las instituciones democráticas que en ese momento se estaban empezando a aperturar en ese mundo. Por supuesto, a esta perspectiva, si se quiere, sofística, hubo una reacción de los filósofos, empezando por Sócrates, por supuesto, y teniendo su mayor auge en Platón y Aristóteles, y por supuesto después la escuela de los estoicos y todas las escuelas que se desprendieron de estos primeros maestros, de estos primeros filósofos. Para ellos ya lo más importante era descubrir la naturaleza humana y cómo las diferentes instituciones de la sociedad, por supuesto, se configuraban con respecto a la naturaleza de los hombres dentro de la sociedad. El mejor trabajo, quizá uno de los mejores trabajos, es la Politeia aristotélica, donde dice que lo más importante, o una de las cosas más importantes dentro del despliegue de la política, del mundo de la poli, era conocer la naturaleza de los hombres y saber que las instituciones lo que se amoldan es la naturaleza de cada hombre. Es decir, si yo tengo una naturaleza popular, la mejor forma de gobierno que puedo tener yo es la democracia. Entonces ya no sería ahí una lucha por el poder, ya sería si se quiere, una apuesta por adecuar a las condiciones culturales, a las condiciones sociales de los ciudadanos, las instituciones políticas. Así encontramos entonces que hay sociedades que tienden a tener tiranía, sociedades que tienden a tener oligarquía, sociedades por la cultura política y por la formación política de la propia estructura social, tienden a tener repúblicas o tienden a tener democracia. Si esos gobiernos son buenos, esos gobiernos son virtuosos, es decir, ellos luchan por el beneficio social, pero si son viciosos, esos gobiernos van a luchar entonces simplemente por el beneficio de un grupo o de un líder en particular. Entonces ya ellos no ponen tanta atención por el gobierno, sino en atención en la cultura política y en las estructuras sociales. Por supuesto, aquí los términos normativos, la parte del conocimiento juega un papel muy importante, pero ya haciendo un poco más de recorrido hacia aquí, encontramos en Roma. En Roma es la primera gran configuración
visión dentro de la cultura occidental que dice exactamente que lo que ellos despliegan es una lucha por el poder, una lucha realmente en el sentido del sometimiento. Para ellos política y guerra van de la mano, es decir, Roma es una sociedad invasora, Roma es una sociedad agresiva, si se quiere, con el resto de los habitantes que están allá. Entonces ellos enseñan a sus ciudadanos, a los ciudadanos de Roma, que ellos tienen que mantener ese poder y ese dominio. Y Roma siempre mantiene una constante lucha de clase, es decir, los patricios, los bien nacidos, los eupátridas, contra los plebeyos, es decir, con las personas que no tienen privilegio. Todo el mundo dice, y los principales autores, incluso Maquiavelo y Montesquieu, que Roma mantuvo su estabilidad por esa lucha de clase, es decir, una clase que luchaba por no ser explotada, como los proletarios, que se llama ya, que lo único que tenían era sus hijos, viene la palabra prole, hijo, lo único que tienen, no tienen nada absoluto, lo único que tienen es sus hijos, por supuesto, y los patricios que siempre entonces estaban haciendo, con apoyo del Senado, con apoyo de las instituciones bien nacidas, estaban haciendo todo lo posible para someter a los proletarios. Entonces ahí nacieron casi todas las instituciones jurídicas, las instituciones públicas que nosotros conocemos en el derecho romano, particularmente el tribunado de la plebe, que defendía, era una estructura que defendía los derechos de los proletarios, y posteriormente, por supuesto, todo lo que va a ser la codificación de la ley de las 12 tablas, las leyes draconianas, de todas estas leyes que los romanos nos legaron como parte fundamental de la cultura occidental. Pero haciendo un recorrido más adelante, ya en la Edad Media, nosotros encontramos también un despliegue del poder, pero son dos poderes que se enfrentan dentro de la sociedad: el poder de Dios, el poder divino, y el poder secular, el poder de los monarcas. Entonces encontramos en la Edad Media ese tipo de enfrentamiento entre dos estructuras que quieren gobernar a la sociedad. Por un lado, la querella de la investidura, que nosotros conocemos dentro del siglo XI, el siglo XII, de los papas enfrentados entonces con los monarcas para poder entonces garantizarse en el poder. Esas luchas no fueron luchas religiosas dentro de los marcos que nosotros podamos decir de civilidad. Aquellos papas tenían ejército, tenían la guerra, aquellos papas tenían la capacidad de tener poder coactivo y muchas veces invadían la región para someter al monarca que por supuesto era considerado hereje y era sacado de las líneas pues, de la religión cristiana. Pero ese acontecimiento, esa lucha del poder en la Edad Media fue muy importante, porque allí es donde se comienzan a configurar los poderes políticos modernos. Es decir, nosotros vamos a decir, en la Alta Edad Media se van a configurar los poderes políticos modernos, por ejemplo, como el poder parlamentario que se empieza a generar allí, la idea de nación, la idea de representación, como nosotros la vamos a conocer, y va a ser muy importante entonces esa querella por el poder divino de los reyes y de los papas para tener ese tipo de confrontación. Ya nosotros avanzando hacia lo que es el inicio de la modernidad, nos encontramos entonces en el Renacimiento, y por supuesto en el Renacimiento la persona que configura el poder dentro de la sociedad no es otro que Nicolás de Maquiavelo, una persona sumamente famosa, una fama a veces no tan buena porque se asocia con el maquiavelismo, pero decir, con una visión astuta y perversa del ejercicio de la política. Pero Maquiavelo, en lo que va a ser el fin del mundo antiguo, es la persona que se da cuenta entonces que un individuo que quiere participar en política tiene que prepararse no solo para ejercer el poder, sino para buscarlo, conseguirlo y conservarlo. Y si las cosas no le van bien, entonces este individuo va a perder el poder. Maquiavelo habla mucho en su libro, uno de los libros más importantes, que es El Príncipe. Él nos habla a nosotros exactamente de cómo ejercer, cómo llegar a organizar un liderazgo, pero no es un líder pasivo, es un líder agresivo que va a constituir un nuevo tipo de organización política dentro de una sociedad, y que por supuesto se va a enfrentar a otros líderes, a otros políticos astutos, mentirosos, que engañan. Y por supuesto, en esas condiciones, cuando la persona que se esté preparando para el ejercicio del poder político se vaya a confrontar, tiene que irse a los márgenes que nosotros decimos de los criterios morales o de los criterios cristianos. Este príncipe o este gobernante que se estaba preparando para el ejercicio del poder, entonces tiene en un momento determinado que aprender a utilizar lo que nosotros llamamos
llamamos las técnicas del mal. ¿Cuáles son las técnicas del mal? Bueno, son las técnicas que no son aprobadas por los criterios cristianos, religiosos, de hacer el bien, de decir la verdad, de cumplir la palabra, de tener piedad y de tener compasión. Todo eso debe aparentarlo el gobernante, pero en el ejercicio, si tiene que ir entonces fuera de ese orden ético, de ese orden moral, lo tiene que hacer, no por su beneficio particular, dice Maquiavelo, sino por su beneficio público. Pero lo que más aprendemos del pensador, del florentino, del secretario florentino, nosotros, es que, y es lo que nos lega a nosotros, ese pensamiento maquiaveliano, es algo muy importante y muy bonito, que es que la política es un mundo de cambio constante y permanente, que nada es estable. Lo único que es estable son las pasiones humanas. Si nosotros conocemos las pasiones humanas, nosotros sabemos las debilidades que implican las pasiones humanas, entonces, y las circunstancias están cambiando, entonces nosotros podemos llegar a controlar, si se quiere, esa circunstancia. Entonces, las dos grandes ideas que descubre Maquiavelo: primero, que la política es el mundo de lo contingente, es el mundo de lo cambiante, vamos a decirlo en términos físicos, es un mundo en turbulencia constante y permanente, pero también descubre Maquiavelo que hay una autonomía política y que puede llegar a comprenderse entonces las leyes, no son las leyes, sino las técnicas inherentes a ese mundo en cambio y transformación, que es lo que nos entrega a nosotros el pensamiento de Maquiavelo. Pero en sí, entonces, Maquiavelo, como buen admirador y lector de los romanos, entiende que la política no es otra cosa que una lucha por el poder, y socialmente hablando es la lucha entre los nobles y el pueblo, que constantemente están en rivalidades. Los nobles por ser desiguales, decía Maquiavelo, y el pueblo, por querer ser iguales. Entonces eso los llevaba a ellos a constantes enfrentamientos, no solo en el campo de las instituciones públicas, sino también en la calle, en una lucha de facciones que Maquiavelo revela, ese mundo que a veces nosotros no conocemos y es el mundo que él quiere explicarnos a nosotros. Entonces, más adelante, esa historia del poder viene cambiando, viene fluctuando, y nos encontramos ya prácticamente en el siglo XIX. En el siglo XIX, algunos autores, por ejemplo, en esa lógica nietzscheana de la sociedad, Nietzsche es un filósofo nihilista. Los filósofos nihilistas tienen como condición que las estructuras del orden moderno son destructivas, nada dentro de la modernidad es bueno, todo tiene que ser criticado, es decir, nada sirve en esas estructuras y tiene que cambiarse la consideración. Nietzsche considera que la evolución de la cultura y la modernidad, si nos acordamos nosotros de Zaratustra, la muerte de Dios y todas estas estructuras que él tiene, ha hecho del hombre un ser. El cristianismo o el platonismo ha hecho de un hombre débil, no lo deja realmente iniciar una política de lucha, de sobrevivencia que pueda garantizarle su permanencia dentro de la sociedad. Entonces, en un mundo moderno, lo que quiere este autor, por supuesto, en su política, la voluntad de poder, que nosotros le llamamos, es que los individuos comiencen a desarrollar su fortaleza, que fue, por supuesto, minada, no solamente por el platonismo, sino también por el cristianismo, que él considera que son los dos principales enemigos, entonces, de una persona fuerte, de un superhombre. Nosotros le decimos un Superman, nosotros no, Nietzsche le dice en esa estructura de un Superman. Eso es algo que entonces, un poder, si se quiere, nosotros vamos a decir que es un poder frío, porque él no está de acuerdo con ese despliegue del poder del Estado, que es un organismo que dice mentiras, que somete a la sociedad, que doblega la voluntad de los individuos. Bueno, ese Estado hay que ponerle entonces unos límites fundamentales. Alguien que se va a hacer eco ya en el siglo XX de esta posición nietzscheana va a ser Michel Foucault y la estructura de su estructuralismo. Para Foucault, el Estado no solamente es la estructura que centraliza el poder dentro de una sociedad, sino que el poder progresivamente se viene difuminando, lo que llaman una microfísica del poder, a todos los lados de la sociedad. Pero sin embargo, el poder conserva en el mundo moderno, el poder del Estado conserva en el mundo moderno una gran fuerza, y esa fuerza no es otra cosa, como nos lo dice Michel Foucault a nosotros, que es la biopolítica, es decir, el Estado, las instituciones de vigilancia, entonces tienen una capacidad de decidir la vida de los individuos que están dentro de una sociedad, despliegan a su antojo, controlan al individuo. Bueno, y en cierta forma, entonces hay que salir de esa estructura de dominación. Por supuesto, es lo que yo llamo el poder frío, porque ellos son críticos, por supuesto, del Estado, son críticos también de una estructura social que ha establecido una estructura de dominación contra la cual se tiene que luchar en una perspectiva, si se quiere, en el caso de Foucault, que mezcla bastante bien una postura nietzscheana
nietzscheana. Él quiere terminar el proyecto que inició Federico Nietzsche y una estructura marxiana de lucha de clase, antiexplotadora, de criticar y de decir cuáles son las instituciones entonces que dominan dentro de la sociedad para cambiar la estructura del orden social, de la cultura moderna, algo que ha hecho mucho efecto sobre lo que nosotros conocemos como la posmodernidad. Pero entonces, regresando también, no son los únicos autores, nosotros también conocemos un autor, lo que yo llamo el poder cálido. Ese poder cálido es que el poder es una necesidad, la concentración del poder político, sobre todo dentro de los órdenes del Estado, es una necesidad, si se quiere, importante, una línea, si se quiere, hobbesiana, y nosotros decimos de Thomas Hobbes, que si no hay un poder del Estado, el Estado no concentra un poder para tomar decisiones, para imponer la autoridad, no se puede lograr un orden social. Entonces ese pensamiento, por supuesto, es, si se quiere, es retomado por un jurista alemán del siglo XX, que se hizo famoso entre el año 20 y los años 40, que se llama Carl Schmitt, y dijo que la sociedad no era otra cosa que sino una lucha por el poder, es decir, una lucha entre amigos y enemigos. Los amigos, dentro de la configuración de la política, son aquellos que defienden un proyecto político, y los enemigos son aquellos que adversan públicamente, los hostis del mundo romano, que adversan públicamente aquel proyecto. La política no sería otra cosa que un momento polémico, un momento de lucha, un momento de confrontación, de un ellos contra un nosotros, y de la lucha, del enfrentamiento entre esos amigos y enemigos. Entonces es donde se garantiza el orden social. Por supuesto, para Carl Schmitt ese orden social está garantizado por un liderazgo fuerte, por un caudillo, por un Führer, un alemán, está en esa misma estructura, por un Führer, por un caudillo que sea capaz entonces de vengar, o si se quiere, de castigar a los enemigos del pueblo que están entonces poniendo en duda o poniendo en tela de juicio la existencia de ese pueblo, su idea de nación, su idea de homogeneidad, de unidad. Entonces el líder viene entonces simplemente a acabar con los enemigos para que el pueblo entonces pueda lograr sus más altos objetivos dentro de la sociedad y pueda realmente comprenderse como un pueblo unitario que tiene, por supuesto, un principio o tiene un desarrollo histórico que cumplir dentro de esa sociedad. Entonces eso es lo que encontramos nosotros, si se quiere resumidamente, por los ejercicios del poder. Muchas personas van a sostener dentro del mundo moderno exactamente que esos son los grandes ejes del poder. Aquellos que consideran que el poder tiene que ser concentrado, si se quiere, en una élite, en un caudillo, y otros que consideran que el mejor tipo de poder es el que tiene que estar diseminado en toda la sociedad, que el mejor tipo de poder es el que está controlado por las instituciones públicas, si se quiere, de forma mucho más democrática, si se quiere, de forma mucho más colectiva. Entonces en esa discusión, si estamos, hay unos grupos de autores, unos grupos de políticos que dicen que lo más importante, hoy en día nosotros vemos desplegados unos líderes políticos del mundo que están concentrando poder en el Ejecutivo, como el caso de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, para someter a las pandillas, en el caso de Nicaragua, de Ortega, en el caso venezolano, que tenemos un grupo en el poder que controla, centraliza el poder político del país, pero algo que se reproduce también en la Rusia, que invade Ucrania, por supuesto, en China, de Xi Jinping, y en Ucrania, o en Turquía, que Erdogan ya tiene 20 años dentro del poder, y bueno, y allá hace su voluntad. Entonces están las otras fuerzas, por supuesto, del orden internacional, fuerzas, si se quiere, un poco más democráticas, liberales, que están luchando entonces con este nuevo revivir de países que están entonces centralizando el poder político en el mundo moderno, un mundo en globalización, un mundo en digitalización, un mundo en un cambio tecnológico muy importante, donde la inteligencia artificial empieza a configurarse como una nueva forma de poder, si se quiere, tecnológica, entonces que va a cambiar la humanidad en lo que se ha llamado la postrimería del poshumanismo o del transhumanismo, que autores como Harari, autores que están estudiando un tipo de transformación social, un tipo de evolución política, nos están a nosotros entonces anunciando un nuevo mundo por llegar, un nuevo mundo por venir, de la mano de la neurociencia, por una parte, el estudio del cerebro, el estudio de la neurona, y por el otro lado de los avances que se está haciendo con el progreso técnico-científico, sobre todo en esta parte de los algoritmos y esta parte de lo que llama la digitalización, no solo de la política, sino también de buenas partes de los asuntos de la sociedad.